Como todos sabemos, hay sectas que niegan la existencia de la pluralidad en Dios. Consideran que Yahvé Adonai no es trino. Desafortunadamente, las Escrituras dan constante evidencia de que nuestro Dios es un Dios plural, es un Dios trino. Queridos centinelas de la fe, estamos iniciando esta serie buscando en la Biblia. Aquí queremos tratar algunos temas polémicos desde la palabra de Dios, acudiendo a los idiomas originales. Saca tu tiempo, toma tu Biblia y comparte conmigo este momento. El texto sagrado inicia con la revelación de Dios como Elohim creador. Su pluralidad se distingue en la frase hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Elohim lo creó, varón y hembra lo creó. Leemos nosotros en Génesis 1, 26, 27. Hagamos pluralidad en Dios. Otra percepción del concepto pluralista y unitario de Dios está registrado en Deuteronomio 6:4. Dice este texto: Oye Israel, Adonai nuestro Dios, Elohenu, Yahvé es uno, Ejad. Si el propósito solemne hubiera sido el proclamar la unidad indivisible de Dios, hubiese utilizado otro término en hebraico que se llama Yahad, que denota la unidad indivisible de Dios. Pero el texto sagrado registra la palabra Ejad, que tiene un significado de poner la pluralidad de nuestro Dios. Esto evidencia claramente que tenemos un Dios en tres personas. No es un Dios con tres personalidades, como erradamente piensan algunos. Les invito a ver un ejemplo para que podamos captar el significado de la palabra único en la Biblia. Vamos al libro del Génesis, capítulo 22, versículo 2. Aquí hay un ejemplo claro del uso de esta palabra. Y dijo: Toma ahora a tu hijo único, a Isaac, a quien amas, y ve a tierra de Moriat, y tú mismo sacrifícalo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Como se puede apreciar, la palabra único en hebreo es Yahid. Todo el que ha leído la historia de Abraham sabe que Isaac era su único hijo, pues Ismael había sido desterrado con su madre Agar. Ahora bien, la palabra uno en hebreo es Ejad, que como bien dice el versículo, significa uno en un grupo. Aclaro, Yahid, único, Ejad, uno en un grupo. Pero claramente, si nosotros seguimos adentrándonos en el texto hebreo, vemos que hay cantidades de evidencia de la pluralidad de Dios. Veamos algunos términos. Elohim, que es una palabra plural aplicada a Dios, significaría dioses. Sin embargo, se utiliza para decir que Dios es supremo, es majestuoso, es grande, pero está en plural. Tomamos la otra palabra, Adonai, que es una forma enfática para nosotros decir Señor, mi Señor, pero también está
en plural, vemos que estas dos palabras son aplicadas a nuestro Dios y desde ya indican la pluralidad de nuestro Dios. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Vemos que los escritores bíblicos, aún teniendo disponibles palabras singulares para referirse a Dios, siempre utilizaron palabras plurales para referirse a Dios. Esto quiere decir que desde el texto base, desde el hebreo, ya se reconocía la pluralidad de nuestro Dios, es decir, la Santísima Trinidad. Pero, queridos hermanos, no nos quedemos solo en el Antiguo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento hemos visto cómo estaba la riqueza de nuestro Dios. Pero vamos a pasar a adentrarnos más en las Escrituras. Llegando claramente al Nuevo Testamento, podemos nosotros afirmar con toda certeza que tenemos grandes elementos para sostener la Trinidad de nuestro Dios. Numerosas referencias y numerosos pasajes en los cuales Jesús, Pablo y otros dieron la evidencia de un Dios trino, como ya hemos visto en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor Jesús fue bautizado en las aguas del río Jordán por Juan el Bautista, se observaba de manera simultánea la presencia de la Santísima Trinidad. Dice el texto, y Jesús, después de ser bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fíjense ustedes, el Hijo sale, el Espíritu desciende y el Padre confirma con su voz. Mateo 3, 16, 17. Pero no tan solo en eso. También en Juan 14, 16, el Señor manifestó lo siguiente. Y yo rogaré al Padre y les daré otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Miren cómo se mencionan las tres personas. El Hijo ruega para que venga el Espíritu Santo que va a enviar el Padre. Bellísimo. Pero si ustedes creen que se agota aquí la riqueza, quiero decirles que no. Todavía hay cantidades de texto. Mateo 28, 19, la fórmula bautismal, el mandato misionero que dice, por lo tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en la bendición apostólica en 2 de Corintios 13, 14, menciona a las tres personas. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Pero también en Hechos 2, 32, 33 se afirma la intervención de la Trinidad en la resurrección y ascensión y en el derramamiento del Espíritu Santo. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y escuchan. Magnífico. Como Pedro menciona en este discurso la presencia trinitaria. Pero no nos quedemos tan solo ahí, queridos hermanos. También en el texto de Hechos 10:38 nos dice que las tres personas
estuvieron presentes en el ministerio de Jesús, dice el texto. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Bellísimo el texto. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús. El Padre unge al Hijo y vemos la acción trinitaria en toda esta misión. Pero no nos quedamos tan solo ahí. Los tres también están en la santificación de los creyentes, que somos nosotros, y el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo están también presentes en la acción de la Iglesia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados por Jesús, de que Dios le haya escogido desde el principio de la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó a nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo 2, 13, 14. Las tres personas están también en la elección y en la obediencia de los creyentes. Les invito a leer Primera de Pedro 1, 2, 3. Elegidos según la promesa de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo nacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Estas mismas personas de la Santísima Trinidad conforman la unidad de la Iglesia. Efesios 4, 4, 6. Un cuerpo, un espíritu, como fueron también llamados en una misma esperanza de su vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y para todos y en todos. Los tres están involucrados en la plenitud del Espíritu Santo para el creyente. Fíjense lo que dice el texto de Efesios 5, 18, 20. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos de espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracia por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué belleza. Sean llenos de Espíritu Santo. Canten himnos al Señor y den gracias a Dios Padre. Los tres están presentes también en los dones y en los ministerios de la Iglesia. Primera de Corintios 12, 4, 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero un solo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que las une todas. Los tres también están en la vida espiritual del creyente. Podemos leer Judas versículos 20 y 21. Pero ustedes, amados, edificados sobre la santísima fe, orando por el Espíritu Santo, consérvense en el amor a Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué belleza. Orando en el Espíritu Santo, conservándose en el amor de Dios Padre y esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Ya nosotros sabemos, hermanos, claramente que las Escrituras dan testimonio de esta Trinidad de Dios. Y otro texto clave es el Evangelio de Juan 1, 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios,
y el Verbo era Dios. Bellísimo texto. El mismo Juan nos va a decir en el capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos uno. Aquí están todos los textos que manifiestan la Trinidad de Dios. Querido católico, tienes siempre que formarte, que leer tu Biblia y no dejarte engañar de todos aquellos que quieren confundir tu mente buscando arrastrarte al error. La Iglesia Católica tiene una doctrina firme y basada en las Escrituras y por eso reconoce la Trinidad de nuestro Dios. La Santísima Trinidad es una verdad de fe proclamada y testificada por las Escrituras. Primera entrega de Buscando en la Biblia. En los comentarios pueden sugerir otras problemáticas, otros textos que quieran que podamos aclarar algunas temáticas para Buscando en la Biblia, esta nueva serie de Centinela de la Fe. Muchas bendiciones.